Hola, mi nombre es Óscar Enríquez y esto es Área Diseño. Bravo, bravo. Bienvenidos a Área Diseño, muchas gracias. Vamos a empezar sabiendo qué es el diseño. Vamos con una nota donde tenemos a la profesora Gisela Mendoza, profesora de Santo Tomás, del Instituto Santo Tomás, de la Escuela de Diseño Gráfico de Santo Tomás, y ella nos va a comentar sobre su experiencia con el diseño, las raíces, el contacto con la naturaleza y los procesos creativos. Vamos a la nota. Hola, soy Gisela Mendoza, soy diseñadora, estudié un postítulo en comunicación visual en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago y acabo de terminar la licenciatura en diseño en la Universidad Mayor en Santiago. Trabajo como docente en la Escuela de Diseño Santo Tomás. Bueno, el diseño es una disciplina que tiene por función mejorar la calidad de vida de las personas. Esta función, ¿cierto?, la vemos a través de distintas especialidades del diseño. Tenemos el diseño industrial, ¿cierto?, que se encarga de la producción, el diseño y la producción de objetos que nos ayudan a mejorar, ¿cierto?, nuestra vida cotidiana. Existe también el diseño de interior o el diseño arquitectónico que tiene que ver con los espacios que habitamos. Y en el caso de nuestra disciplina, el diseño gráfico utiliza la comunicación visual como una herramienta para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto a través de tres ámbitos. El diseño educativo, que tiene por función, ¿cierto?, entregar material de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros aprendemos el proceso de lectoescritura en el colegio a través de textos, ¿cierto?, que han sido diseñados por diseñadores gráficos. Comprendemos también la forma de navegar dentro de una ciudad, ¿cierto?, a través del diseño de información y los sistemas de señalización. Y existe también la tercera de las áreas, que es el diseño persuasivo, ¿cierto?, en el cual aparece la publicidad y tiene que ver con cómo nos venden los objetos, ¿cierto?, o cómo nos ayuda a tomar una mejor decisión en relación al consumo. Bueno, la diferencia entre arte y diseño consiste en que el diseño siempre tiene una función de la comunicación, y los diseñadores diseñamos para terceros, ¿ya? A diferencia del artista, que tiene un proceso creativo que más bien tiene que ver con la expresión personal, es decir, con comunicar sus emociones a través de una obra o una pieza artística. En el caso del diseño, ¿cierto?, nosotros podemos trabajar a partir de una necesidad de un cliente o también detectar oportunidades latentes, es decir, generar productos a través de un proceso creativo que a lo mejor nadie nos ha encargado, pero sí nosotros vemos que hay una oportunidad para que ese producto pueda llegar a algún mercado, a algún usuario. Bueno, luego de esta entretenida nota, ¿cierto?, que hicimos junto a la profesora Gisela Mendoza, docente de la Escuela de Diseño Santo Tomás, ¿qué hicimos esta nota en la Laguna Grande de San Pedro? Es bueno recordarlo también porque es un lugar súper entretenido para poder comentar sobre qué es el diseño y el contacto con la naturaleza. Tenemos para comentar esta nota con ustedes a el docente de Santo Tomás, ¿cierto?, profesor Eugenio Cerda. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Y a la estudiante de diseño gráfico y diseñadora publicitaria, ¿cierto?, a la señorita Carolina Concha, quien nos va a ayudar a comentar la nota también. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran en el día de Bien, hoy? gracias. ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo encontraron la nota? ¿Les gustó la nota? Sí, interesante. Sí, interesante. Sí. Un lugar súper bonito, la Laguna San Pedro, y es súper interesante. Vamos a hablar entonces sobre qué es el diseño gráfico, desde las raíces del diseño, ¿cierto? A ver, ¿qué nos pueden decir ustedes sobre, profesor, cuál es su percepción sobre el diseño gráfico? Bueno, mi percepción es que el diseño gráfico es netamente comunicacional. O sea, primero, el diseño está en función, la comunicación está en función del diseño. Yeah. Por lo tanto, siempre hay que tener presente eso. Si no está presente eso, no tiene sentido. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre el grupo objetivo, todos los procesos creativos para llegar a un buen resultado final, que es súper importante. Carolina, cuéntanos tu percepción sobre el diseño gráfico. Vamos haciendo como un ping-pong, ¿cierto?, de opiniones sobre el... ¿De opiniones? ¿Tu opinión sobre el diseño gráfico? ¿Tu visión? Mi visión como estudiante, básicamente cuando llegué lo veía como algo un poco más artístico.
pero con el correr de los años como que igual uno le va viendo la percepción así como más comunicativa y va entendiendo el diseño de otra manera y se va perdiendo esa idea media artística y al final igual entretenido porque aprendí que la comunicación del diseño son cosas que van harto de la mano. Y se No, vuelve diseño es bacán. una cosa más funcional entonces, ¿cierto? Más comunicativa. ¿Sí? Claro. Digamos, podríamos ver entonces cuáles son los, en términos de procesos creativos, el camino a seguir para llegar a una pieza gráfica, un producto gráfico final. Digamos, Bueno, en primera instancia, claro, contactarse con el cliente, cuáles son los requerimientos que necesita o que tiene. Después de eso, recopilar información, después hacer, ¿cierto? Obviamente, todo el proceso creativo o la idea. Después, nuevamente, mostrar algunas propuestas al cliente, y que el cliente realmente o generalmente nunca tiene la razón. Siempre dicen que siempre tiene la razón, pero no es así. Entonces se presenta una propuesta y después el cliente te da tu opinión y todo, y entre los dos también van canalizando la información hasta llegar a un resultado final. Claro. Eso es en términos más de trabajo real, digamos, del diseño gráfico. Cuéntanos, Carolina, más o menos el periodo de estudiante, ¿cierto? ¿Cuál es tu acercamiento con la naturaleza o las raíces del diseño, de los procesos básicos para llegar a crear una pieza de diseño o algo que comunique el diseño? Con el tiempo uno se va creando como una forma personal de proceso creativo. Con el correr del tiempo uno las mismas aptitudes que tiene la enfoca en poder llegar a una pieza que sea productiva o algo como real, tangible, bueno. Por ejemplo, mi experiencia como estudiante vendría siendo que yo soy una persona que le gusta ver harto cosas y cada vez que voy a producir una pieza veo hartas páginas, si tengo que ir a sacar fotos lo hago, si tengo que estar todo el día escuchando música para entender de lo que quiero hacer lo voy a hacer y ahí como que uno su propia forma de ser la evoca harto para tener un proceso real y bueno. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? ¿Desde qué punto podemos hacer una conexión con lo natural, con la naturaleza, con las raíces de uno mismo, incluso, hacia el diseño de esto con el diseño? ¿Desde qué punto? ¿Desde qué punto el reflejo, como vernos reflejados, ¿cierto? Ver reflejado en la naturaleza o en lo que vemos cotidianamente en realidad? Claro, que cuando uno va a lugares como llenos de naturaleza, nos enseñan harto a agilizar harto la vista. Entonces uno no se va como a un plano general, sino que va a cosas detallistas como la textura de la tierra, me voy a ver los árboles y no lo veo así como lo alto que es, sino que cómo es el follaje, el color de sus hojas. Y uno ahí como que se interioriza harto de una manera más fina de ver las cosas. Podríamos decir entonces que la observación es un punto fundamental para el diseñador en general, ¿cierto, profesor? Sí, es súper importante. De hecho, también estaba haciendo un poco de memoria que bueno, la naturaleza igual es sabia y todas las formas que existen llevan millones de años de evolución. Por lo tanto, el diseño siempre se toma de la naturaleza para tomar las formas y aplicarlas a la vida cotidiana o a los elementos cotidianos. Eso, por lo tanto, sí se puede rediseñar, pero siempre teniendo en parte la forma natural o de la naturaleza para poder implementarlo en el diseño. Diseño gráfico, diseño industrial, pero en ese ámbito. Tenemos aquí el árbol, ¿cierto? Que nos recuerda el tema de la naturaleza y como el diseño podemos verlo desde sus raíces, ¿cierto? Démosle un aplauso a Carolina Concha que nos ayudó en este primer bloque sobre qué es el diseño. Vamos a comentar un poco sobre el trabajo del diseñador, el trabajo ya más real desde el término empresarial, desde el término de la vida laboral del diseñador, ¿cierto? Y para eso tenemos una nota introductoria también, donde tenemos a la docente Alejandra Sepúlveda de la Escuela de Diseño Santo Tomás, ¿cierto? Y ella nos va a comentar un poco sobre el trabajo del diseñador. Vamos a ver la nota y la comentamos después. Hola, mi nombre es Alejandra Sepúlveda, soy diseñadora gráfica, hago clases en Santo Tomás. El tema de la producción de eventos es algo que
bueno, imagino que a ustedes igual les sucede a algunos. Como que es como un bichito que empieza como de que tú eres chico. Generalmente cuando uno organiza cumpleaños y cosas así desde más pequeño, después cuando empieza a crecer, empieza a evolucionar en esa área. Cuando yo entré a estudiar diseño, me gustaba el tema de la gráfica y bueno, clásico como que uno es bueno para dibujar y esas cosas. Entonces, la orientación te lleva hacia una carrera relacionada con un área que sea visual. Cuando estaba en primero surgió la posibilidad de trabajar en una revista de música. Como a mí me gustaba mucho la música, empecé a trabajar en eso, diagramando la revista. Después la revista pasó a ser prácticamente mía y en eso empezamos a hacer eventos también, como tocatas y ese tipo de cosas. Así como, ¿qué es lo que te da el diseño para poder trabajar en esa área? Bueno, lo que pasa es que el diseño es una carrera que tiene muchas aristas, que eso es lo bueno. Como diseñador no solamente estamos preparados para trabajar en gráfica, no es la única área. Ya estás viendo que aquí mismo están trabajando en audiovisual y hay áreas relacionadas con la multimedia y así también hay áreas relacionadas con la gestión. Entonces las herramientas que te da el diseño tienen mucho de eso, con la comunicación y la gestión. Tenemos asignaturas que nos han enseñado de marketing, áreas teóricas relacionadas con la comunicación y que nos van enseñando un poco a vender, a gestionar, a dirigir un proyecto, nos enseña también a desarrollar un proyecto igual. Cuando uno estudia es la mejor etapa para poder hacer como ensayo y error. En cambio, cuando ya egresas y te ves como de un día para otro, sin techo, sin nada, así como que tus papás te dicen ya terminamos con nuestra misión, hasta luego, y entonces ahí te empiezas a cuestionar de qué manera yo puedo resolver la problemática de realizar mis sueños, lo que yo quiero hacer versus lo que realmente me da para vivir. Porque eso es el otro tema, que muchas veces cuando estás estudiando nunca ves una imprenta. Cuando recién llegas a hacer la práctica a veces te mandas a embarrar. Por ejemplo, cuando estás frente al computador y hay gente atrás mirándote, que eso es como un pudor clásico de los estudiantes de diseño, que no te gusta que te miren y te sientes incómodo. Entonces cuando empiezas a trabajar desde primero, vas armándote un camino solo. Vamos a comentar un poco sobre lo que es el trabajo del diseñador, el trabajo que viene haciendo desde estudiante hacia adelante como empresario. Estamos todavía con el profesor Eugenio Cerda, ¿cierto? Profesor Eugenio Cerda, él es empresario del área del diseño. Él nos va a contar más o menos lo que hace él y vamos a comentar la nota. Profesor, cuéntenos más o menos en qué trabaja usted directamente. Bueno, suena redundante en diseño, obviamente, claro. Pero como Croma, que es la empresa que trabajo yo, tomamos todos los requerimientos, o sea, no tenemos nosotros definido un canal o una forma de trabajo o un área de trabajo. Yeah. Yo creo que como diseñador tenemos que tener la capacidad de poder hacer todo tipo de trabajo, obviamente relacionado con el diseño, y tener conocimiento de eso. Por lo tanto, un diseñador tiene que ser bien instruido y conocer de todas las áreas. Trabajamos con área industrial, con universidades, con hartas empresas. Yeah. Entonces, por lo tanto, eso es, o sea, tener la capacidad de poder resolver problemas a muchas personas y muchas empresas igual. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo del diseñador, ¿sí? ¿Cómo es mirado desde la gente desde afuera el trabajo del diseñador? A ver, lo que veo, lo que siento es que el diseño se le está dando mucho más realce, mucho más valoración también. Porque antiguamente éramos buenos para el dibujo, buenos para hacer monos. Ese es el término que ocupaban popularmente la gente. Y también está en parte de nosotros, de las generaciones que van saliendo también como ustedes, de que el diseño también tenga más realce y se vaya valorando más. Por lo tanto, hay que demostrar buen trabajo. Si bien es cierto, cualquier persona, entre comillas, podría diseñar con un computador, podría hacer cosas. Pero el diseño, o sea, el diseño es un 95% de conceptualización y un 5% de software. Por lo tanto, el software tiene esa particularidad que es como la parte final del proyecto. Por lo tanto, hay que darle más énfasis al tema conceptual. Es un trabajo previo muy grande que en realidad no se... Es el trabajo que no se ve. Claro, no se ve porque está detrás, claro, está todo detrás. Entonces, por lo tanto, el tema de proceso productivo hasta el desarrollo y hasta la producción final es bastante amplio.
la gente ve el resultado final. Claro, el producto. Claro, el producto y Claro. lo que se hace antes no se ve. Claro, hay un se tema ve de mucho. gestión también, un tema de gestión, de negociación también, Ya. de todo. Entonces, Eso, en el tema de gestión, ¿cómo el diseñador tiene que desenvolverse para poder llegar a un producto? por supuesto, O- tiene que ser capaz también de gestionar, primero, tomar el encargo o el requerimiento, producirlo, diseñarlo y después también gestionarlo. Ya. Gestionar, porque en el fondo tú vas donde los clientes y es necesario saber todas esas áreas para después a lo mejor diversificar o que cada persona dentro de la empresa haga su rol que le corresponde. Pero sí es necesario saber todas las áreas para poder hacer un trabajo completo. Pero voy a decir entonces que el diseñador debe ser un gestionador neto para buscarse de sus pegas, por así decirlo. A ver, lo que pasa es que hay dos canales. Uno es trabajar en una empresa, Ya. ¿cierto? Que también es válido y a muchas personas les va bien trabajando en una empresa. Pero también está la otra opción de ser independiente y generar tu propia empresa. He trabajado también, trabajé en una agencia varios años, ahí aprendí a gestionar y después de seguir tomé la decisión de empezar a trabajar solo. Por lo tanto, tú tienes que aprender y saber muchas áreas para poder empezar solo. Cuesta primero perseguir los clientes y todo, pero a poco y con harto entusiasmo y más encima tienes que amar lo que haces también, o sea, que te guste lo que estás haciendo. Ya. Eso es como lo fundamental. Cuéntenos, profesor, algunos de sus trabajos que ha hecho, si podemos ir por la calle y verlos, ¿cierto? Algunos de sus trabajos que ha hecho. A ver, estos trabajos para la municipalidad, trabajos con volumen, señalética, Ya. multimedia, de todo. Algo en todo particular, tipo. así como. Algo que me gusta a mí, a ver, para la municipalidad es para una campaña de la violencia en los colegios. Ya. Y eso fue que me gustó, Ya. fue hubo un buen resultado también, ¿Cómo buena fue- recepción. ¿Cómo fue el trabajo previo de eso? Ir a los colegios, tomar fotografías, Ya. hablar con los encargados, con psicólogos, todo un proceso anterior para llegar a un resultado Ya. Es un óptimo. trabajo totalmente. Claro, una campaña. Es un trabajo grande. Entonces. Claro. ¿Algún trabajo que haya hecho cuando era estudiante? Sí, hice un trabajo tuvimos que hacer un display para un diseño industrial que se llama Philip Stark, no sé si lo conoces. Y tuvimos que modelar, hacer en madera, hacer todo el prototipo, todo, y mira. siempre he tenido facilidad un poco para modelar cosas, entonces Ya. fue un trabajo que me acuerdo y lo tengo en la memoria porque fue bien interesante. Ya. ¿Cómo es la llegada del cliente para el diseñador? ¿El cliente qué es lo que dice al llegar? Pide muchas cosas de repente, ¿no? Claro, realmente, claro, me pide muchas cosas y tú tienes que direccionarlo, también es una función de diseñador, tienes que direccionarlo para poder canalizar todo lo que él quiere, porque te va a pedir muchas cosas. Ya. Y de repente pide cosas que no saben que a lo mejor cree que se hacen en 2 segundos, pero tiene todo un proceso detrás. Por lo tanto, tú tienes que guiarlo, tienes que asesorarlo. En el fondo también somos asesores, o sea, en el fondo tenemos muchas funciones dentro del diseño. ¿Qué es lo más difícil que ha pedido un cliente? Así como, ¿Qué puede o ser lo más tirado de las difícil? mechas. No ha sido tan tirado de las mechas. Lo que pasa es que tú cuando conversas con ellos, la primera reunión, ahí tú le planteas y planteas los objetivos de tu trabajo y todo, entonces por lo tanto él como que tú lo aterrizas. Hay clientes que saben mucho y hay clientes que saben nada, entonces tienes que estar preparado Llegan para los pidiendo dos. cosas muy estratosféricas, muy de otro mundo, ¿no? No, tan así, no me ha tocado, sí me han tocado clientes complicados que de repente piden cosas así y tú tienes que estar corriendo todo el día. Claro. Pero es parte de como se dice el juego, entonces tú tomas el proyecto o lo dejas. Realmente yo tomo casi todos los proyectos y los desarrollo. Bien, pues profe, entonces podemos decir que hay harto trabajo para el diseñador y Hay un montón de trabajo. hay o muchas sea, cosas quien que dice, hacer, ¿cierto? quien dice que no hay trabajo en el mercado, o sea, que no hay posibilidades o que no hay trabajo para diseñadores, está equivocado, porque Ya. hay en todos lados diseño, o sea, hay requerimientos de diseño en el fondo, entonces hay que saber cómo captarlos, cómo identificarlos para poder ejecutarlos también. Claro. ¿Mm? Bueno, profe, entonces muchas gracias por habernos De nada. contado esta nota, ¿cierto? Y haber estado en nuestro programa y habernos ayudado en esto. Un aplauso grande voy a pedir para el profesor Eugenio Cerda, ¿cierto? Que nos ayudó a contar esto. Vamos a pasar a otro tema ya y vamos a hablar sobre los exalumnos de la Escuela de Diseño Santo Tomás. Y para esto vamos a ver una nota que hicimos con un exalumno de diseño. Bueno, mi nombre es Eric Parra, soy egresado de la institución Santo Tomás, soy de la promoción del año 2006. De las herramientas que entregó Santo Tomás, el trato de pronto de alumnos, el típico que el profe siempre te trata de... Siempre tú pensás que el profe te achaca todo el rato. Y en realidad después en el ámbito laboral te sirve porque vais preparado, te dan esas herramientas. Pues al final como que la educación
el tirón de mecha te sirve harto. Hay hartos factores que son apropiados dentro de la educación. Yo creo que como todo diseñador, tratar de independizarse, lograr, no sé, lograr de repente tener tu microempresa de diseño, de pronto asociarte con amigos, ¿cachai? Forcontinuo es una empresa regionalista. Se dedica básicamente a la producción de archivos tributarios, lo que son las facturas, lo que son boletas, pero en formulario continuo. La empresa cuenta con su propia máquina de fabricación de papel. Fabrica papel e imprime el mismo. Entonces tú le podéis pedir a la empresa la medida de papel que tú quieras y la imprenta te lo fabrica porque consta con la maquinaria para hacer papel. Diseñar un trabajo, que te apruebe el cliente el trabajo, pasar a la sala de ripeo donde se ripea el archivo y posteriormente pasa en línea a la máquina y después ver tu trabajo impreso y más si tú lo hiciste con tus manos, lo diseñaste, con tus manos lo imprimiste y qué gratificante eso. Un aplauso grande para Eric, que nos habló, ¿cierto?, en esta nota sobre su experiencia como exalumno de Santo Tomás. Para comentar esta nota tenemos al mismo Eric Parra, ¿cierto? Un aplauso para él. Y tenemos también al jefe de carrera de la Escuela de Diseño de Santo Tomás, al señor Luis Peinado. Un gran aplauso para él. Apláudalo. Entonces estamos hablando sobre la Escuela de Diseño de Santo Tomás, que no solamente tiene la carrera de diseño gráfico, sino que también tiene la carrera de técnico en diseño publicitario multimedial. ¿Cierto, profesor? Así es. Así es. Es lo correcto. ¿En qué consiste esa carrera? La carrera técnico en diseño publicitario multimedial es una carrera técnica, como dice su nombre, que dura 2 años y medio y que es una carrera bastante más acotada en términos del ámbito de desarrollo profesional al cual puede llegar una persona que estudia con nosotros. ¿Ya? Una carrera específica hacia el área del ámbito publicitario, orientada Ya. principalmente a esa área. Ya. De hecho, Eric estudió la carrera previa. Eric, eso es lo que le iba a comentar a Eric. Tú estudiaste técnico en diseño publicitario, ¿verdad? Claro, sí. Técnico en diseño publicitario. ¿Qué tal fue tu experiencia de pasar? ¿La experiencia buena o la mala? Bueno, la llegada un poco fue como que nada que ver con mi expectativa, lo Ya. que era el diseño publicitario. Claro. Porque venía con una base que era, como lo comentaba en la nota anterior, Eso me comentabas tú en la nota, que tú tenías experiencia, entonces no se te hizo muy difícil sí, el tema pero de estudiar. tenía experiencia en cuanto a lo que era artístico. Ya. Lo que comentaba la Carito en la nota anterior, que era un poco más artístico, el pintado y todo eso. Claro. Entonces yo venía con esa expectativa a la carrera de diseño y publicidad, algo artístico, pero me encontré con otra cosa que no era Ya. tan artístico, entonces se me hizo un poco complejo dentro de la carrera y ahí donde el maestro me Profesor. guiaba, me retaba y Sí. todo. No, ¿No no, está muy mal el alumno? No, buen alumno. Buen alumno. Profesor, corto, porque ya nos queda un poco tiempo. Coméntenos más o menos lo que es la diferencia entre diseño gráfico y diseño gráfico multimedial, técnico en diseño gráfico multimedial. A ver, las dos carreras tienen un aspecto en común que obviamente es el diseño gráfico en su máxima expresión, digamos. Pero la carrera técnica está orientada, vuelvo a repetir, digamos, al ámbito netamente publicitario y se le ha adosado en esta nueva malla curricular el ámbito de la multimedia, es decir, diseño web, diseño de animaciones multimediales, básicamente. Y diseño gráfico, y el profesional egresado de esa área está capacitado para ser un buen productor, digamos. Ya. ¿No? Puede generar ideas, pero su ámbito de mayor desarrollo es el ámbito de la producción. El diseñador gráfico, por contrario, puede producir, pero además está orientado básicamente a ser quien conceptualice, quien genere las ideas de comunicación orientadas en el ámbito del De diseño fondo, gráfico. ya. Exacto. Ya. Tenemos también la experiencia que nos dio un profesor, que una persona que hizo clase en Santo Tomás y que a la vez es empresario del diseño y que trabajó con un ex alumno de Santo Tomás. Vamos con la nota del profesor y empresario del diseño Isidro Sandoval. Mi nombre es Isidro Sandoval,
Soy diseñador gráfico, con mención en publicidad, estudié en Chillán, egresé el año 1988, soy ilustrador, he trabajado en agencias en Concepción, en Santiago, y hace como 10 años que trabajo en forma independiente acá en Concepción de nuevo. Yo, paralelamente a mi profesión, ejerzo la docencia. He hecho clases también en diversas instituciones de educación, y entre ellas fue el Santo Tomás durante varios años, y ahí me tocó contactarme con alumnos de diseño, y trabajé en algún par de ocasiones con alumnos egresados de acá. La experiencia fue bastante positiva desde la perspectiva de que algunos yo los conocía cómo funcionaban en clase. Por lo tanto, eso también a uno le da una idea de cómo podría funcionar en el ámbito laboral, que yo creo que ahí se produce un poco el choque con la realidad, entre lo académico y lo real. Entonces, y ahí se produce un poco el impacto muchas veces de los muchachos que en el ámbito académico ejercen, ¿no es cierto?, todo lo que se denomina el aprendizaje, pero en el mercado, en la realidad, tienen que poner a prueba su aprendizaje, tienen que ya estar en contacto con la realidad. Así que desde esa perspectiva, al menos los alumnos que estuvieron conmigo, en el ámbito de la práctica, incluso trabajando, respondieron bastante bien a los requerimientos que en ese momento se les solicitó, sobre todo en el ámbito de editorial, diseño de revista, avisos de prensa, etc. Hoy día, fundamentalmente, el ámbito del diseño ofrece muchísimas alternativas, aun cuando hacer diseño en Chile no es fácil. Lo que sí hay que tener compromiso, ser responsable, tratar de ofrecer soluciones también acorde a lo que te están requiriendo en términos de creatividad, innovación. Es básicamente eso. Para redondear este programa y hablar sobre lo que es la carrera. Profesor, las competencias que entrega como carrera Santo Tomás. La carrera de diseño, ambas tratan de forzar un alumno, un futuro profesional capacitado para emprender, básicamente, y que sea su propio empresario, o sea, su propio dueño de servicios publicitarios, gestor, básicamente. Y trabajo en equipo, creo que por ahí van los dos grandes componentes. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Ya sabemos entonces que podemos estudiar diseño gráfico técnico, en diseño publicitario multimedial. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Un gran aplauso. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.